Buenas tardes. El día de hoy explicaremos sobre el reporte de investigación y ensayo expositivo. Los integrantes somos Elizabeth Mendoza Robles, Mari Carmen Pérez Rojo, Pedro Yacel Escalante Valle e Itaí Morales Hernández. Por favor, pongan atención. ¿Qué es un ensayo expositivo? Es un género de escritura de no ficción en el que un escritor tiene como objetivo explicar un tema o un concepto. No se requiere que el escritor presente un argumento original, sino que tiene como objetivo educar al lector sobre un tema. Un ensayo expositivo puede cubrir un tema controvertido, pero en este género el escritor no tomará una postura dura sobre el tema, sino que brindará una descripción general holística del mismo. Las características del ensayo expositivo son las fuentes confiables, deber ser conciso, escribir en tercera persona, evitar las imprecisiones y utilizar las preguntas guía, como por ejemplo el qué es, cómo se hace, cuál es su importancia, por qué es relevante, cuándo sucedió y qué impacto tiene. También utilizar un lenguaje que es coloquial. La temática debe de ser pues cualquier temática del texto, ¿no?, en el que se esté hablando. La brevedad, la distribución del texto y la escritura, no dar opinión, y esto es para un público amplio y un voz y tono adecuado para que las personas pues nos entiendan, ¿no?, al realizar el ensayo expositivo. ¿Qué es un ensayo expositivo? Expositivo es muy utilizado en contextos académicos universitarios. Estos trabajos lo que hacen es exponer en una forma clara y simple lo que el estudiante ha comprendido en sus clases o en sus búsquedas individuales. Su función principal se centra en definir, informar, explicar, aclarar, discutir, probar y recomendar algo en cuestión. La intención comunicativa sería presentar ideas sobre un tema combinadas con la interpretación que el autor hace de ellas. Los componentes del ensayo expositivo son el índice, el cual permite al lector navegar por el contenido del reporte y facilitar la búsqueda; la introducción, que ofrece una perspectiva general, los objetivos, el contexto y clarifica todos los términos que el lector manejará para adentrarse en el cuerpo del trabajo; el marco metodológico, en el que se explica cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo, los métodos y las decisiones tomadas; el marco teórico, en el que se detalla la hipótesis, las preguntas que se utilizaron para la investigación y los autores que las formularon; la sección de resultados, en el cual se detalla ordenadamente lo que arrojó la investigación, las distintas etapas, áreas o mecanismos, sustentándose siempre en citas, cifras, cuadros comparativos, gráficos y otras herramientas conceptuales que pongan en perspectiva lo encontrado; la conclusión, en el que se analizan los resultados obtenidos y se sitúa dentro del contexto material, histórico o temático relevante para explicar así qué es exactamente lo que se halló y por qué es importante; la bibliografía, en donde se hará referencia completa a todas las fuentes de información consultadas, ya sea libros, revistas, artículos, grabaciones, etc. Y la sección de anexos, en donde irá toda la información suplementaria o adicional que permita adentrarse aún más en el tema de investigación. Estructura de un ensayo expositivo. El ensayo expositivo consta de 3 partes, que es el inicio o introducción. La introducción de un ensayo es su carta de presentación. Como este es el gancho con que se pretende despertar el interés de los lectores, debe de ser potente, contundente y bien estructurado. Una buena introducción debe dar breve contexto sobre el tema y responder a las preguntas de ¿qué?, ¿por qué? ¿Y para qué? En el inicio o introducción de tu ensayo debes dejar claro que el tema del ensayo que vas a trabajar y la justificación que debe evidenciar la importancia de la información que vas a presentar. Es recomendable que la introducción de tu ensayo sea abordada en un solo párrafo. La idea es que no peques de brevedad, pero tampoco te extiendas y presentes un inicio demasiado largo. Medios para transmitir un ensayo expositivo.
Lenguaje. El lenguaje utilizado en los ensayos descriptivos debe ser coloquial. Temática. Gracias a la gran variedad de ensayos que existen, se puede tratar cualquier tema en texto. Brevedad. Este tipo de textos usualmente son breves, pese a que no hay una regulación sobre la longitud. Normalmente, la extensión del texto depende de las preferencias de su autor. Distribución del texto y estructura. Un ensayo debe estar distribuido, sin importar su longitud, en 3 partes: una introducción, un cuerpo, desarrollo y una conclusión. No dan opinión. Los ensayos expositivos son utilizados para presentar información verificable, generalmente obtenidos de estudios. No deben ser confundidos con los ensayos argumentativos, cuyo propósito es expresar la postura de su autor frente a un tema. Para un público amplio. Están orientados para ser leídos por un público amplio y no necesariamente expertos en el tema tratado. Por este motivo, suelen ser empleados para la divulgación de temas complicados, como lo son las investigaciones tecnológicas o científicas, entre otras. Voz y tono. Deben mantener un tono objetivo e impersonal. Se recomienda evitar el uso de primera persona en la redacción. Este expresa un contenido escrito en prosa, riguroso en tono y formas que aborda un tema significativo escogido por el autor. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que suma o no una postura respecto al mismo. A menudo está escrito con fines pedagógicos o propedéuticos, o también para sumar conocimiento a un área específica de la academia. Se considera un género literario perteneciente a la didáctica, emparentado con miscelánea, la epístola o la disertación. Su extensión puede ser variable, desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Obstáculos que se pueden presentar o cuáles son los fallos que puede haber al momento que se esté elaborando, presentando o usando un ensayo expositivo. No ser claro y no ser preciso con tus palabras. No ser breve y sencillo con el tema específico. Es uno de los obstáculos más grandes, ya que algunos ensayos suelen ser cortos. Otro de los fallos es no manejar un buen lenguaje descriptivo y no dar una opinión propia. Solo está dirigido al público y a lo académico. Eso será un obstáculo para la información, ya que no podrá llegar a varios medios y solo se utiliza un tono de voz objetivo y no se usa la primera persona al presentar. Ejemplo de ensayo expositivo. Voy a redactar un breve ensayo. El tema es efectos de la tecnología en el hombre. Dicen que los cambios que introdujo la tecnología en el mundo de la vida de las personas alrededor del planeta tienen impactos tanto positivos como negativos, los cuales van modelando la vida de las personas. Esa es una breve introducción. El hecho de comprar artículos de manera virtual, comunicarse en tiempo real con personas que se encuentran en otro continente o los avances en el campo de la medicina sin duda han brindado una mejor calidad de vida a las personas. Sin embargo, existe una gran cantidad de estudios realizados que reflejan que el uso desmedido de la tecnología genera enfermedades como el sedentarismo, estrés o ansiedad, entre otros. Sumado a esto, el robo de datos personales o la falsificación de identidad son algunas de las causas que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Desarrollo. En conclusión, la tecnología es una parte importante de la vida del ser humano. Hoy en día existe en casi todos los ámbitos que éste ocupa. Por este motivo, el uso que haga de ella será el que determine qué tipo de efecto que puede tener sobre el individuo. Pasamos con el reporte de investigación. Este es un documento académico profesional que explica los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo. Su resultado se dedica a responder una serie de preguntas o comprobar algún tipo de hipótesis, y es el reporte donde esta información está desarrollada, explicada y sistematizada y lista para su presentación a terceros, cuyo fin es explicar de manera sencilla y breve algún tema en específico. En el reporte de investigación se
se usan para incluir datos sobre observaciones realizadas, encuestas, estadísticas o entrevistas. La finalidad de estos es que el reporte de investigación se constituya como una fuente de información valiosa y fiable y que pueda ser utilizada para otros investigadores. La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso son diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención, y existen diferentes intenciones comunicativas, la cual sería persuadir, informar, apelar o ordenar y advertir. Los reportes se clasifican en científicos, que estos se refieren a temas de ciencia y utilizan un lenguaje propio y riguroso. Estos pertenecen a la categoría de memorias científicas. Técnicos, que se desarrollan en las organizaciones públicas o privadas sobre temas de sociología, antropología, psicología social, etc. Su lenguaje es accesible, pero mantiene el rigor de la investigación científica. De divulgación. Estos están destinados al público en general. Su lenguaje se adapta a una persona de mediana cultura. Y mixtos, que están destinados tanto a instituciones como al público en general. Su lenguaje se adapta al de ambos grupos de destinatarios y al finalizar una investigación, es necesario comunicar los resultados. Para ello, hay que determinar en qué contexto se presentarán, quiénes serán los usuarios de los mismos y cuáles son sus características. En general, hay dos contextos en los que pueden presentarse los resultados de una investigación: contexto académico y contexto no académico. En el contexto académico, los resultados se presentan a un grupo de profesores investigadores, estudiantes de educación superior, lectores con un alto nivel educativo, miembros de un instituto de investigación y personas con perfiles similares. Este contexto es el que caracteriza a las tesis doctorales, artículos para publicar en revistas científicas, estudios para agencias gubernamentales y libros que reporten investigaciones. El medio para transmitirse un reporte de investigación. Los reportes se clasifican en científicos. Se refiere a temas de ciencia, utilizan un lenguaje apropiado y riguroso. Pertenece a la categoría de memorias científicas. Técnicos. Se desarrollan en organizaciones públicas o privadas sobre temas sociología, antropología, psicología social, etc. Su lenguaje es asociable, pero mantienen el rigor de la investigación científica. 3. De divulgación. Destinados al público en general. Su lenguaje se adapta a una persona de mediana cultural. 4. Mixtos. Destinados tanto a instituciones como al público en general. Su lenguaje se adapta al de ambos grupos de Uno de los ejemplos sería encuestas, estadísticas y entrevistas, entre otros elementos. La finalidad es que el reporte de investigación se constituya como una fuente de información valiosa y fiable, que puede ser utilizado por otros investigadores. El reporte trata de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál era el tema? Introducción. ¿Cómo fue resuelto el problema? Métodos. ¿Qué es lo que se encontró? Resultados. ¿Qué significan los resultados? Discusión. ¿Cómo pueden resumirse los resultados? Sumario. ¿Qué es lo que debería hacerse? Recomendaciones. El reporte de investigación expresa un contenido sobre los datos, las observaciones realizadas, encuestas, estadísticas y entrevistas, entre otros elementos, con la finalidad de que estos constituyan como una fuente de información valiosa y fiable que pueda ser utilizada por otros investigadores. Obstáculos que se pueden presentar o cuáles son los fallos que puede haber al momento que se esté elaborando, presentando o usando un reporte de investigación.
Uno de los obstáculos es que siempre este reporte de investigación no está al alcance de todos los lectores. Otro obstáculo que se puede presentar es escoger un formato que sea claro, lógico y obvio para el lector. Se debe conocer a la audiencia que leerá el reporte para así escoger un formato claro, que esto puede ser un obstáculo ya que no se sabe qué audiencia podría leerlo. La información puede ser limitada. Hay algunos escritores que se extienden demasiado. Nunca se debe de perder a la vista los objetivos del estudio. Ese debe ser claro y preciso. Suelen usar lenguaje inadecuado para la elaboración de este. No revisar las faltas ortográficas es un fallo muy grande. No usar perús en tiempo presente igual. No presentar tablas o gráficas claras e entendibles. Se debe de leer en voz alta al momento de presentar. No ser claro ni preciso con tus palabras. Para algunos autores suele ser difícil realizar uno. Suelen ser difíciles de redactar. No hacer destacar la conclusión es un error muy grave y un obstáculo que muchos suelen presentar. Tomamos como ejemplo de reporte de investigación el tema de comorbilidades como factores de riesgo para mortalidad por COVID-19. Debería de llevar contenido, introducción, que sería aproximadamente 4 meses, han transcurrido desde que se reportaron los primeros casos de la enfermedad por coronavirus 2019 y al día de hoy la Organización Mundial de la Salud reporta 2.471.136 casos confirmados y 169.006 muertes a nivel global. Los métodos, que esta es una estrategia de búsqueda y criterios de selección, que se incluyó artículos que reportaban información clínica y la prevalencia de enfermedades crónicas no transmitibles en casos letales por COVID-19. Se incluyó reportes de casos, estudios de caso control, revisiones sistemáticas y se limitó a la búsqueda solo a publicaciones en inglés. También hubo una extracción de datos y análisis. Los resultados, que luego de verificar los criterios de elegibilidad, se incluyeron 17 artículos, de los cuales 13 se consideraron para un metaanálisis. El total de los participantes incluidos en los estudios suman 27.664. Los casos letales suman en totalidad 1.037, que representan una prevalencia agrupada. La edad promedio de los casos fatales es de 69.2 años. Análisis, que son los resultados que muestran que entre los casos letales por COVID-19 la prevalencia de ser es el del sexo masculino. La discusión, que es cuando la población adulta mayor de sexo masculino y con presencia de enfermedades crónicas se encuentra en mayor riesgo de letalidad por COVID-19. Esta revisión rápida indica que entre ellos los casos letales por COVID-19 son más del 50% del sexo masculino, y es común la prevalencia de comorbilidades, siendo la más reportada la hipertensión. Y la conclusión, que es la caracterización de los casos letales por COVID-19. Es importante porque pueden transmitir y permitir mejoras en las intervenciones y los resultados en los pacientes infectados, sobre todo en los que tienen mayor riesgo, se encuentran como población del sexo masculino, y aquellos con hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la diabetes, y también las referencias bibliográficas.